Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso, este miércoles 29 de junio del 2016. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante que se da frecuentemente en la construcción pesada. Para eso nos acompaña el ingeniero Ricardo Vicenteño Huerta. Bienvenido, mi estimado Ricardo. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y dentro de sus actividades más importantes ha participado en construcción y supervisión de obras pesadas, básicamente. Del 70 al 72, con Ingenieros Civiles Asociados, participó en la construcción de los caminos La Mira, La Unión en el estado de Michoacán y Guerrero. También en la presa Cerro de Oro, en el estado de Oaxaca, en el área de servicios técnicos. En el 77, como supervisor en la construcción del ingenio azucarero de Tres Valles, Veracruz. Con la Comisión Federal de Electricidad en la jefatura de Departamento Técnico del Proyecto Hidroeléctrico, ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, en el Caracol Guerrero del 80 al 90, ahí fueron 10 años básicamente, ¿verdad? Durante el periodo 91-92 en la Agencia de Proyectos Hidroeléctricos de Comisión Federal de Electricidad, resolviendo inconformidades precisamente, que es el tema que hoy tocaremos, ¿verdad? En la empresa constructora y en diversos contratos de obra. En DIRAC también participó como consultor en la supervisión del proyecto hidroeléctrico Simapán del estado de Hidalgo y Querétaro. Ha conciliado varias controversias con Comisión Federal de Electricidad y en la construcción de 6 líneas de transmisión en el noreste de la República Mexicana y pues ha dado apoyo técnico de la empresa ISA Ingeniería a la empresa ICA en construcción de tramos, ¿verdad?, de EPB 1 y 2 en una longitud de 20 kilómetros, 10 lumbreras, el proyecto hidráulico túnel emisor oriente, el famoso TEO, ¿verdad?, de la Comisión Nacional de Aguas, y así podemos seguir diciendo muchas, una serie de actividades, mi estimado Ricardo Vicenteño, pero pues quisiéramos manifestarte que es muy importante saber por qué en construcción pesada se dan inconformidades, cómo se inician, cómo se establecen y después el procedimiento para de alguna manera reclamar los pagos seguramente extraordinarios, algunos pagos fuera de proyecto. Todas las obras tienen cuestiones no resueltas al 100% en el proyecto, ¿verdad? Sí, sí, y durante, digamos, la ejecución de la misma van resultando trabajos extraordinarios que después tienen que cumplirse. Algo de esto claro. Tú nos platicarás. ¿Cómo se te ocurrió el escribir un libro en este tema tan importante como es el recurso de inconformidad en construcción pesada? Ricardo. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en 2 proyectos hidroeléctricos. Eso es, muy importantes. Pues sí, porque cuando ya hablamos de proyectos hidroeléctricos, contempla todas las estructuras para la cuestión de contención del agua y la generación de energía, ¿no? La cortina, digamos. La cortina. ¿Cuáles fueron esos proyectos, pues, esencialmente fue en el proyecto Carlos Ramírez Ulloa, conocido por el Caracol en el estado de Guerrero, eso es. Casi cerca, prácticamente en la Tierra Caliente, en el estado de Guerrero. Ahí sí tuve prácticamente entre 12 y 10 años. Pues llegamos primero y no teníamos mucha injerencia en la cuestión de los acontecimientos y la participación. Pero cuando ya tuve la oportunidad de subir como encargado del departamento técnico, que es el que lleva prácticamente cuestiones de avances, los pagos de las estimaciones y convenios, todo eso. Para poner esto en contexto, esta presa, digamos, nada más danos algunos datos técnicos de la cortina, de qué fue hecha, en qué río está, más o menos.
¿Cuánta energía eléctrica produce, etcétera? Está localizado sobre el río Balsas. Exacto. Está aguas arriba de Infiernillo, Ujú. exactamente, donde está aproximadamente un lugar, el cruce del puente Mezcala. Ajá. Ahí es donde comienza prácticamente El el vaso, embalse, sí. el embalse Ok. de la presa. Entonces, son 13 unidades que se montaron ahí en la cuestión hidroeléctrica, Eso es. de 180 cada uno, 180 megawatts, digo, Ujú. megawatts cada una, y nos da como del orden de los 600 megawatts de watts instalados. La cortina fue una cortina flexible, Eso es. y hubo necesidad necesariamente de meterle la cuestión de las galerías de inspección y drenaje para que cuando ya comenzara a funcionar, y también su pantalla impermeable para impedir los pasos en el subalpio, en las partes bajas. Entonces, esta obra pues tuvo un costo a números del 84, pues escandalosamente grande, ¿no? Pero si lo transformamos aquí a números nuevos, pues estaríamos hablando de unos 500 millones de dólares. Eso es. Entonces, son obras que son muy, muy onerosas. Sí. Cuando en un momento dado no se contrata como debe de ser. Desgraciadamente, la cuestión de los contratos ha venido evolucionando con la idea de restringir escapes de la cuestión económica, desviaciones. Entonces, en el caso del Caracol, se hicieron varios contratos a varias compañías. Las principales fue la ICA, Protexa, la México Compañía Constructora, la General del Norte también estuvo ahí, y se les hicieron contratos, cada quien separadamente. Y pues todos prácticamente cumplieron, nada más que siempre hay desviaciones. Claro. Hay desviaciones en cada uno de los Eso contratos, y se trata precisamente de ir checando en qué consistieron esas desviaciones. Ujú. Las desviaciones se localizan principalmente a través de la bitácora de obra. La bitácora de obra es como en el caso de la bitácora de los marineros, tiene que ser necesario que nos apeguemos a ella, pero minuciosamente. Ese libro se escribe prácticamente la historia de la obra, ¿verdad? Exacto. Ahí con todos, aparentemente hay cosas que no trascienden, pero después, oye, yo hice esto, pero no lo registraste. Desgraciadamente la bitácora la tienes que llevar al día. Así Y es. decir, oye, hace 3 meses pasó esto. No, señor, en la bitácora tú nunca dijiste nada. Claro. Entonces, con eso, nosotros en un momento dado podemos detectar dónde están las desviaciones. Claro. ¿Cómo? Checando las bitácoras, cada una de las bitácoras del contrato, y viendo, oye, aquí hay un contrato, hay un concepto que no está en el catálogo de precios. Entonces es un trabajo extraordinario. Vamos a subrayarlo para que después lo discutamos. Muy bien. O después vienen secuelas de por qué se detuvo tal frente. Pues se detuvo porque se pagaron los transportistas, que los señores no les pagaron las indemnizaciones a los ejidatarios. Entonces, todo se está registrando para que después se haga la valorización y ver hasta qué grado tuvo culpa la empresa y en cuánto hubo negligencia por parte de la dependencia. Entonces, todas esas valorizaciones se van computando ya a determinado momento que ya se solucionó, por decir algo. Entonces, ahora sí ya tengo aquí el paquete de lo que me estás dejando de ver, no como precio extraordinario, sino por eventos X, por causas que originaron la desviación a la normatividad y que originaron un costo que no se va a amortizar mientras tú no me consideres, no me lo resuelvas y me lo autorices dentro del marco jurídico. Entonces han sido muchos esos, Claro. fueron bastantes. Eso fue en el Caracol. En el Caracol pues prácticamente tuvimos problemas con una falla en la casa de máquinas. Casa de máquinas también quedaron asentados todo eso. Pero se resolvieron, sobre el camino se resolvieron y no fue de gran impacto porque se pagó. Pero ha habido situaciones como el caso en el proyecto siguiente, que fue en el CIMAPAN, ahí sí hubo unas consideraciones muy fuertes, muy fuertes. Hablamos, ingeniero, de que la cuestión del presupuesto es un elemento clave en esto. Si en un momento dado un mandatario ya nada más le quedan 2 años para la cuestión de la obra, de su ejercicio, y le dicen, oye,
oye, pero si la obra la tienes programada hasta para dentro de 4 años, no sé cómo le vas a hacer, pero tú me la sacas en 2 años. Eso se presentó, ingeniero, y creo que en donde quiera lo podemos ver. Sí. Se presentó en el caso de Zimapán, se presentó pues hasta cierto punto en lo del TEO, no pueden sacarlo. El TEO es una cosa neurálgica. Entonces, si no sale el TEO, vamos a tener problemas de inundaciones, sí. Porque el emisor central ese tiene una cierta capacidad, y la cuestión del Gran Canal del Desagüe ya dejó de funcionar, porque la cuestión de la pendiente hidráulica ya es negativa. Exacto, por el hundimiento de la ciudad. Entonces es necesario que salga ese proyecto. Entonces se originaron desviaciones que han diferido las fechas de terminación. Entonces eso se tiene que elaborar convenios de ampliación para poder sostenerlo dentro de la normatividad. ¿Cuáles son los parámetros que le establecen los contratos? El 25% de lo presupuestado en un contrato no puedes rebasarlo. Pueden ser extraordinarios. Como trabajos extraordinarios. Sí. Si en un momento dado tienen necesidad de hacer 3, 4 convenios, nunca deben pasar del 25%. Y la cuestión del desfasamiento del programa, lo mismo. Sí. Si puedes desfasarte, no más del 25%. Claro. Entonces, en esas obras neurálgicas tan tremendamente poderosas, pinta mucho la cuestión del presupuesto. Imaginémonos que estuviéramos hablando de un hotel, la construcción de un hotel en Acapulco. Es una obra particular, entonces con dinero de particulares. Claro. Entonces ahí no te puedes dar tú como constructor el lujo de agarrar y decir, bueno, cálmate, hoy no seas así, nada más me retrasé 15 días, un día de no entregar un hotel a nivel internacional, lo que representa. Ahí no se puede dar el lujo de decir, hoy tienes 25% para que se amplíe tu programa, no se puede. Así es. Entonces, a eso se dio precisamente. Sí, porque la inversión y el retorno de la inversión pues se atrasa. Exacto. Y entonces el inversionista sale perdiendo. Muy bien, vamos a ir a una pausa, mi estimado Ricardo, Sí, claro. Bicenteño, y regresando vamos a ahondar en este tema. ¿Te parece bien? Adelante. Correcto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Interesante hablar de la cuestión de los concursos. Sí, definitivamente. Pues estamos regresando con Ricardo Vicenteño Huerta, mi estimado ingeniero. Nos quedamos en algunos ejemplos que nos estabas dando referente a las inconformidades que se presentan en la construcción pesada. ¿Nos puedes platicar del otro proyecto en el cual trabajaste también mucho tiempo? Bueno, en el CIMAPAN. Sí. CIMAPAN está localizado en el estado de Querétaro, Sí. lo que es la obra de contención, la cortina, Sí. la obra de toma, la de descarga, de descarga, la entrada a la cuestión de la tubería a presión, Ajá. y en el estado de Hidalgo está la descarga. Claro. Prácticamente está localizado el túnel de conducción en el estado de Hidalgo. Ajá. Tiene uno de los túneles más largos que hay, ¿verdad? Sí. Ese túnel de conducción, ya en la casa de máquinas que está en el estado de Hidalgo. Por eso es que está en los dos estados ese proyecto hidroeléctrico. La particularidad de ese proyecto, ingeniero, estriba en que se presentaron situaciones políticas, Sí. en las que nos dijeron, señores, el Ejecutivo Federal va a inaugurar tal día la obra. Pero es que todavía nos falta bastante. Pues no sé cómo le van a hacer, pero vamos a tener que salir tal día porque el Ejecutivo, el señor Salinas de Gortari, va a tener que hacer la inauguración de este proyecto. Eso es. Entonces, se reducía considerablemente eso. Sí. Hablamos a lo mejor de 6 meses de adelanto. Entonces, hubo necesidad de hacer una obra acelerada. Y eso Sí. significa que tiene que metérsele más recursos. Obvio. Y además, no nomás consistió en eso. Se metieron recursos, sí, para acelerar todos los frentes, pero se modificó los procedimientos de construcción. Al modificar a usted los procedimientos de construcción, me está moviendo la ingeniería que yo tengo. Sí. Entonces, se cambiaron los procedimientos de construcción, pero además se modificó la obra sustancialmente de más peso en el proyecto hidroeléctrico, que fue la cortina. Ujú. La cortina es una cortina de 220 metros aproximadamente de altura. Sí. Es de concreto hidráulico. Tiene la pavorosa cantidad de 250,000 metros cúbicos. Para que nos demos una idea de cuántos son 250,000 metros cúbicos, ingeniero, la plataforma donde despegan las naves de la NASA ahí en Florida, se llevaron 50,000 metros cúbicos de concreto. Ujú. Pues 5 veces más fue lo que se llevó esta cortina. Eso es. Entonces eran 250,000 metros cúbicos. Pero como hubo necesidad de estrechar el programa general de obra, se redujo. Sí. Entonces también se modificó ese volumen de 250,000, lo hicieron para que fuera más rápido, lo adelgazaron, que no se llevara a 250,000, sino que lo redujeron a 214,000 metros cúbicos de concreto. 36,000 metros cúbicos de concreto se dejaron de hacer con tal de ajustarse al presupuesto. Se modificaron los procedimientos de construcción. Teníamos cimbras de unos 50 metros de alto, cimbras de unos 50 metros metálicas, por supuesto, y trepantes, Se van subiendo. y se aumentaron a 3 metros. Se modificaron los moldes a 3 metros. Además, el cucharón de descarga que teníamos para ir suministrando el concreto se modificó sustancialmente, y la grúa. Entonces, a último, ya después quedó que hubo necesidad de montar una grúa de mayor capacidad para que pudiera contener un cucharón Más de grande. concreto del orden de los 6 metros cúbicos. Ujú. Un cucharón, entonces, prácticamente un camión, un carro de 6 metros cúbicos iba a descargar. En cada descarga
para el concreto lo ponían. Eso Y es. abajo venía la cuestión de los sistemas de enfriamiento del concreto a base de mangueras. Después ya se colocaba el concreto, lo hacían unos tractores, Sí. unos tractores cargadores como si fueran unos tractores de 4, de los más chicos, pero eran los que extendían el concreto. No era manual, No, era con tractor. con tractorcitos y se movía el concreto. Entonces se redujo a 214,000 metros cúbicos de la cortina. Consecuentemente, hubo necesidad de hacer una revisión completa. Sí. Se hizo una revisión completa del procedimiento de construcción y cuánto también impactó en la cuestión de los indirectos. Hay muchos que dicen, óyeme, no, yo cuando hice un contrato te lo hice por 250,000 metros cúbicos y ahora me lo reduces a 214,000, prácticamente me estás bajando ahí una cuarta parte. Ujú. Una cuarta parte del volumen de concreto. Entonces yo tenía una plantilla de personal administrativo y técnico que era para ese volumen. Si tú agarras y me lo reduces, Tengo que aumentar. pues tengo que primero me pegas a mí en la cuestión de mis indirectos, Sí. de mi administración. Entonces se procedió a hacer esa revisión. Sí. Y fue satisfactorio porque llegamos a un número. Ese número se aplicaron a todos los precios. Bueno, el porcentaje que correspondió a todos los precios de catálogo de la cortina y pues, prácticamente quedamos satisfechas las dos partes. Eso está Ahora, bien. me gustaría hacer mención Sí, a un adelante. concepto de la cuestión de contratación. Este contrato de Zimapán, del proyecto hidroeléctrico de Zimapán, fue un contrato a precio a obra terminada. Sí. Le llaman obra terminada, aquella que le llaman también con llave en mano. O sea, aquí está tu obra, ya están todos los frentes terminados, entonces cortina, conducción, el vertedor, todo ya está terminado. Ahí está llave en mano, tú ya terminaste. Pero también representa una complejidad para cada uno de los frentes. Sí. Entonces, ese sistema fue uno de los que se diseñaron precisamente con la idea de no dejar cabos sueltos, Claro. porque también hubo mucha injerencia en la cuestión de los proyectos. Comisión Federal de Electricidad prácticamente fue el que hizo los proyectos, cuestión que no es aplicable al caso del TEO. El TEO contempla todo, contempla desde la ingeniería básica hasta la construcción y terminación del Y TEO. puesta en marcha. Así es. Eso Y hay es. otros casos en la cuestión de contratación, Sí. que son las carreteras de cuota. Ujú. Las carreteras de cuota son desde la ingeniería básica hasta la administración Concesión. a 20 años de concesión Eso que es. les dan. Y ese fue uno de los contratos. Hago alusión, y metiéndome en la cuestión de la obra de hidroeléctrica de Zimapán, porque también esta obra que le voy a tratar de relatar en forma breve Ujú. es de gran trascendencia dentro de la contratación. Claro. La ingeniería básica, ingeniero, en todas las obras, si no tiene usted una ingeniería básica y consecuentemente un proyecto ejecutivo debido, No se puede controlar. no se puede controlar y al ratito se le puede venir abajo. La ingeniería básica son los cimientos del conocimiento para que usted Así es. pueda hacer un proyecto debidamente. Desde un presupuesto, catálogo de conceptos y Sí. luego la administración de la obra. Claro. Entonces, uno de los casos más representativos para mí, en la que falló tremendamente la cuestión de la contratación, fue el caso de la carretera, la autopista del Sol, desde Cuernavaca hasta Acapulco. Exacto. 380 kilómetros que lo tuvieron que hacer 3 empresas. La constructora Tribasa, la ICA y el Grupo Mexicano de Desarrollo. Y que está en constante mantenimiento, por lo mismo, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque hicieron una ingeniería básica muy superficial. Incompleta. Sí, incompleta. Deficiente. Exacto. Como también está resultando el TEO, querámoslo o no. La ingeniería básica del TEO ha tenido asentamientos porque en la cuestión de donde está la zona
De lacustre. Lacustre del suelo. del lago Sí. de Zumpango, Ajá. es ahí donde ha habido ciertos problemas. Claro. Entonces, en el caso de la Carretera del Sol, terminaron la construcción. Hizo la ICA un bonito puente que ha servido de ejemplo para el turismo, enorme puente que hicieron de mucha atracción, pero donde tuvo problema fue la cuestión de los taludes. Así es. Entonces, hubo necesidad de elaborar hasta túneles falsos. Ya sabemos Sí. cuáles son los túneles normales que atraviesan los cerros, pero los túneles falsos son de concreto o de material Para proteger. para proteger a los caídos, y si Así quedan es. cubiertos, pues, son túneles falsos. Sí. Pero todo fue motivo de que la ingeniería básica no fue completa. Y eso encarece la Y eso se encarece la obra. ¿no? Ahora, ¿qué pasó con eso? Entonces, cuando vieron los tres socios del Grupo Mexicano de Desarrollo que hicieron junto con la SCT Claro. esa autopista, dijeron, oye, pues estamos saliendo con números rojos, porque no paran los tractores de estar moviendo los mentados derrumbes, Los los caídos. caídos. Entonces, llegó un momento en que comenzaron a cuantificar y dijeron, oye, pues esto no. Aunque es nada más en tramo fuerte, de donde está o donde comienza la sierra, adelante de... Se fueron al doble ¿Dónde está? de volúmenes. Sí, entonces dijeron, no, mejor le hagamos. Eso originó, ingeniero, de que se presentara los señores de las empresas, del Grupo Mexicano de Desarrollo, y le dijera a ST, mira, a Caminos y Puertos Federales específicamente, te entrego la obra porque yo no le quiero entrar. Que ya no me has dado la concesión, no me la des, pero a mí págame lo que me hice. costó, ¿verdad? Claro. Entonces, efectivamente, se presentó ahí lo que le llamaron el fideicomiso para el apoyo, para el rescate carretero Eso es. de cuota. De cuota. Entonces, tuvimos que, el Estado mexicano, o sea, el pueblo, tuvo que devolver un dinero, y si usted quiere, pues ya la responsabilidad nos lamentaron a nosotros, porque a la fecha, después, estamos hablando del 98, cuando se Sí. presentó eso. Ahora ya estamos en el 2016 y todavía sigue Sí. presentándose caídos. Así es. Entonces, consecuentemente, pues ahí ya no funciona la cuestión de la contratación. Si me vas a hacer me vas a hacer la ingeniería completa y vas a entrarle toda la concesión, porque ese era el acuerdo. tema. Sí, para que haya una responsabilidad de origen hasta final. Claro. Y que, Sí, haya, sí, y sí. que hubiese una recuperación, un retorno a través de las cuotas, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Porque para eso se hace todo un estudio de tipo económico, financiero, De factibilidad. ¿verdad? Y si bajan también los viajes, pues la recuperación Sí, no será también. como... Y si nos bloquean ahí los de la CETEC, peor No, tantito. peor, ya no. Los ganadores van a ser ellos porque a veces cobran. Ellos ¿verdad? cobran, ¿no? Sí, así es. Con una cuota módica y ellos no le dan mantenimiento a la obra, ¿verdad? Claro, sí. Sí, ese es un Pues es problema una situación pues, muy compleja, ¿no? compleja. Eso ya estaría entrando en el El asunto terreno del- político. en político. Pero no está mal hablar de también un poquito de política. No en el aspecto de acusar, ni mucho menos, No. pero el efecto que tiene. Eso, la el repercusión en las obras, Exacto. ¿no? ¿Cómo repercute? Todo un programa Sí. establecido a 20 años, que el cual probablemente también haya un recurso de inconformidad del concesionario, ¿no? Claro. Diciendo, oye, pues es que a mí de los 365 días me bloquearon 60 días, entonces a lo mejor me vas a tener que prolongar la concesión otros 10 años, por decir algo, ¿no? Sí, es posible. O ¿No? si no eso, pues venme en efectivo. No Págame, estaba sacando sí. tanto, vamos mediando un cierto porcentaje de afectación y me lo cubres. Claro. Porque yo no tengo por qué estar cargando con Claro. una cuestión política. La Así tienes es. que compartir conmigo. Así es. Estar, Efectivamente. Muy bien, mi estimado Ricardo, hacemos otro corte y regresamos para concluir esta tan importante charla. pues espero que les No, haya muy bien. interesado, ¿verdad? Está Muy bueno. correcto. Adelante.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Directamente, ¿no? Pues, mi estimado Ricardo, nos traes este libro, El recurso de inconformidad en construcción pesada, que está bastante completo. Este libro, ¿cuál es el objetivo de hacerlo? Bueno, el objetivo principal es, primero, enterar a los profesionales de la construcción, a las empresas constructoras, de que ya no vamos a regresar a 20 años antes en la que teníamos que decirle al residente, oye, acepta un reclamo. Ahora ya no, ahora por ley. Es un derecho. Es un derecho porque lo tiene contemplada la Ley de Obra Pública en sus artículos 83 al 87 en cuanto a inconformidades de las licitaciones y de las adjudicaciones, y del artículo 89 al 91 en la cuestión de incumplimiento de los términos y condiciones fijadas en el contrato. O sea, ya hay una clara definición de que se permite la inconformidad. Antes era discrecional. Bueno, existía unos ciertos apartados dentro del reglamento de la ley que existía antes. Se veía en el artículo 41, si en un momento dado cambiaban las bases de la convocatoria y te decían, oye, fíjate que este día no se va a poder hacer el concurso. Entonces me origina un problema. Lo mismo, fíjate que el periodo de ejecución lo vamos a tener que cambiar. Pues a mí también me estás originando un problema, porque yo estaba ya contratando gente. Entonces, eso contemplaba ahí que si en un momento dado la dependencia le originaba ese problema al contratista, le aceptaba que cubrirle una cierta cantidad, dependiendo con documentación, claro. Le pagaba esa situación. El otro artículo, el 52, se refiere a que si en un momento dado había una suspensión de una obra o el corte definitivo de un contrato, también se hacía alusión a que tenía que pagársele una cierta cantidad. Eso era siempre y cuando, como vuelvo a insistir, convenciera a usted al residente. Entonces él le decía, ok, preséntame tu valorización y yo te la pago. ¿Y eso podría presentarse un poquito a corrupción? Bueno, pues sí. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Pues desde el momento en que no hay nada escrito
Claro. ni no tienen los suficientes sustentos de secundarias, ni mucho menos. Sí. Entonces, bueno, ya sabes, si en un momento dado me aceptas, como no, yo te invito una paleta y mira, todo da, no pasa nada. Pero eso todavía lo tenemos ahorita en general. Claro. Usted sabe bien que, querámoslo o no, aunque vienen aquí 100 expertos y 100 representantes de las dependencias, sabemos que el mercado está vinculado a la cuestión de los contratos y las licitaciones con concursos dirigidos. Eso es. Agarran y se ponen de acuerdo las 6, 7 u 8 empresas y le dicen, mira, el presupuesto es de esto y el que se acerca es este. Así que ustedes se esperan para la próxima. Eso para mí es una desviación a la normatividad, Claro. porque sencillamente no estamos jugando con las mismas cartas. No es un concurso transparente, digamos. No es un concurso transparente. En la cuestión de los contratos, también hemos caído en ejemplos Sí. tremendamente visibles, que para mí son una carta de decir, miren señores, yo puedo hacer lo que quiera en cuanto a ejecución de obra y no va a haber nadie que me lo... Ni la misma, la Secretaría de la Función Pública le va a encontrar peros. Un ejemplo. Esas 6 líneas de construcción que hizo Comisión Federal de Electricidad en el noreste de la República, que vienen desde Sinaloa, Nayarit, Guadalajara y Michoacán, la hizo una empresa que se llama el INATEC. Ujú. Entonces, ellos presentaron una oferta en la cual presentaban sus costos. Ujú. Pero resultó que a la hora de la hora se presentó lo mismo. Dijeron, señores, ya queremos que terminen ustedes estos tramos ya. Y quiero de una vez pagarte lo que tienes porque ya queremos la línea de transmisión. Claro. Entonces ellos agarraron y hicieron todos esos trabajos que ellos hicieron. Nada más que la cuestión de que cuando nos metimos a revisar la documentación para poder pagarle lo que nos estaban pidiendo ellos, pues resultó que no tenían precios unitarios. Eran paquetes nada más. Ajá. Para estas torres requiero Claro. tales materiales y tales equipos y tal personal y te cuesta tanto y me lo vas a pagar en esta forma. Pero no eran análisis de precios unitarios. Claro. Entonces dije, bueno, pues entonces esto no se vale. Claro. Entonces recurrimos precisamente a las autoridades jurídicas de CFE y ellas a su vez se fueron a la función pública para decirles, señores, hay esta situación en este contrato. Entonces ellos dicen que como no está regido por la ley de obra pública, porque no es el caso de entonces tuvimos que recurrir a ver qué clase de contrato era. Y resultó que no era un contrato de obra pública en general, era un contrato que era un contrato que le llaman regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estaba regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Y dicen, ¿y qué tiene que ver las operaciones de crédito con la construcción de la obra? Sí. Entonces, para mí fue una desviación tremenda, Ujú. con la idea de decir, mira, yo no estoy adjudicando ninguna obra. Esto lo vamos a meter por aquí en este contrato, y eso no debe de hacerse. La obra pública... Una simulación. Una simulación. Esa es obra pública donde quiera. Claro. Entonces, ¿por qué tener que ocultarla con ese tipo de contratos regidos por esa ley? Como hay unos casos también aquí en Ciudad de México muy, muy famosos, que unas obras ahí hicieron por los segundos pisos, las metieron en fideicomiso, y mediante el fideicomiso pues las cuentas se pueden abrir después de 20 o 30 años, no antes. Entonces ni cómo revisarlas. ¿Cómo revisarlas? Exactamente, sí. Esos son los famosos ¿cómo se llama? Simulaciones, ¿verdad? Son las simulaciones. Y desviaciones que se dan. No, pero mire, ha habido todavía obras tremendamente, ¿cómo le diré? Degradantes para la ingeniería y para la ética de los funcionarios. Eso es. El caso, voy a exponer el caso que presentó una obra hidroeléctrica que fue muy conocida, que se llama El Cajón, Ujú. sobre el río Santo Domingo, Sí. en el estado de Nayarit. Exacto. Entonces, el sistema del río Santiago, que eso es Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, esos dos últimos proyectos presentaron un problema que sencillamente no tiene nombre, porque no son obras que te cuesten
¿te gustan 50 millones de dólares? No. Esas obras, el Cajón es considerada una de las obras más grandes. Después de Chicoacén, yo creo que el Cajón es una de las que tienen mayores de millones. Entonces, no menos de 1,000 millones de dólares debió haber costado el Cajón. Y lo mismo la Yesca, a lo mejor de ese orden. Pero resultó que antes de que comenzaran a ejecutar los trabajos, ingeniero, la gente, los ingenieros que estaban en gabinete checando la cuestión de la infraestructura, la ingeniería básica, ahí fue lo que falló. La ingeniería básica también contempla la cuestión de estudios de hidrología, de topografía, de todos los estudios, la ingeniería básica los ve. Sí. Entonces se van dando cuenta que las estaciones hidrométricas no estaban bien. Y va resultando que todo el caudal de toda la cuenca que llegaba y descargaba en ese vaso de la presa del Cajón no era suficiente. No era suficiente y que había necesidad de volver a rediseñar porque si no más era pequeña. Exacto, más reducida. Entonces dijeron, no, vamos a tener que cambiarla porque de otra forma vamos a hacer una inversión que no es, y nos las pueden observar en el futuro. Un elefante blanco. Entonces las autoridades, los jefes que estaban encargados de ese proyecto en CFE, no digo nombres, ni mucho menos, Claro. agarraron y dijeron, esta obra se hace, ya está programada y ya está autorizado el presupuesto, y se hace en esas condiciones. Entonces, señor, no es posible. Carajo, tú eres un profesional y tienes una ética. Sí. Así quedes mal con el señor, el director de Comisión Federal, y quedes mal con el señor encargado de energía y del presidente mismo, tú vas a tratar de ahorrarle un poco a la nación haciendo ese tipo de observaciones. Pero bueno, esa es una mala, digamos, óptica de las cosas, porque quieres quedar bien con personas y quedas mal ante el país en general, ¿no? Pues sí. Porque todo eso, ahí van nuestros impuestos. Exacto, sí, ¿No es sí, así? sí. No, y esto, mire, vamos haciendo unos números rápidos para que sepamos en cuánto impacta la cuestión de los reclamos Sí. o de las desviaciones Ok. en los presupuestos y en los contratos, en Sí. los impuestos de los contratos. Ujú. Para tener una idea, ingeniero, sabemos que el presupuesto total está integrado de un presupuesto programado Claro. y un presupuesto no programado. Así es. El programado ya sabemos cuál es. Sí. Ese que conserva, el que contempla el mantenimiento de todos los Claro. edificios, la cuestión de la plantilla burocrática, Exactamente. la cuestión de los pagos al exterior en cuanto a intereses y capital, Todo lo que se eso. puede tener. Lo que ya no tiene remedio, que tiene que sostenerse. No vamos a disolver sectores Claro. ni de secretarías. Así es. Y lo que es no programado es precisamente lo que corresponde a la obra que vamos a hacer. Exacto. Y además de los nuevos programas sociales. Así es. Entonces, aquí, si lo vemos como nos lo explican la INEGI, Ujú. la obra pública, la obra oficial, representa el 5% del Producto Interno Bruto. Sí, mucho, Entonces, es un mundo. mucho. Entonces, ese 5%, si en un momento dado tomamos en cuenta para una cuestión estadística que tuvimos la oportunidad de llevar en el Caracol Guerrero, Sí. los reclamos representaron el 7%. El 7% de lo Sí. contratado. Ajá. Entonces, es bajo. Sí. Vemos que es bajo porque si tomamos en cuenta que la normatividad te establece que un contrato lo puedes ampliar hasta 25%, pues el 7% pues, está muy abajo, está una tercera parte, Pero son pérdidas. pero son pérdidas. Así es. Sí, entonces son reclamos que Sí. también contempla eso. Entonces, si vemos esos números Ujú. y hablamos, voy a decir un número, de 10 billones del Producto Interno Bruto, no sé realmente cuál sea. Yo tengo el número correspondiente al 2014, Sí. que era de 5 y fracción, Ajá. 5 billones Sí, sí, el sí. Producto Interno Ajá. Bruto. Entonces, si hablamos que ahorita fueran 10 billones, porque lo que usted quiera, a lo mejor necesitan y nos Sí, manden sí, sí, dinero, sí, sí. entonces esto nos está representando a nosotros nada más ese 7%, nada más ese 5% de obra nos está representando del orden de los 35 a 40 mil millones de pesos. Nada más eso. Un mundo de dinero. Es un mundo de dinero. Así es. Entonces, necesitamos entonces tratar de inyectarle a los ingenieros jóvenes Sí. de que hay necesidad de que ellos
se documenten debidamente para que no tengan desvíos sus contratos Y tengamos una buena planeación, ¿verdad? y tengamos una buena planeación. Así es. Muy bien, mi estimado Ricardo, ese es un buen mensaje, que los ingenieros aprendan a planear y a controlar las obras y no se les salgan de control. Esto lo manejas aquí en tu libro. ¿Cómo podemos conseguir este libro, Ricardo? Bueno, yo le digo que vamos a comenzar como a ponerlo aquí en Sí. las librerías del sótano Ok. y de Gandhi, que son los que hemos estado Perfecto. contactando. ¿Pero algún correo electrónico? Sí, cómo Quien no. quiera comunicarse contigo. Sí, ¿Cuál? ya lo tienen aquí, es Ajá. rvicenteno@yahoo.com.mx. Está ahí abajo, mira. Ahí está, rvicenteno, Vicenteno. arroba. yahoo.com.mx. Le faltó la R, parece, porque nada más está Vicenteno. Entonces una R primero Una y R, después Vicenteno. y Vicenteno, arroba, yahoo.com. Pues, mi estimado Ricardo, te agradecemos tu presencia y te damos un reconocimiento muy sencillo, pero muy merecido, Muy amable, de tu charla, muy amena. Y yo creo que habrá oportunidad que posiblemente tengamos otra charla, porque hay muchas cosas que comentar. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Pues muy amable, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches y Yo hasta le- la próxima. Le entrego a usted Ah, es muy amable. Sí, sí.